Buenas estudiantes, esta semana vamos a trabajar por este medio. Me es importante saber cómo vamos avanzando. Les agradezco todos los comentarios de la clase anterior y hoy vamos a continuar en el trabajo de los seres vivos. Vamos a ver cómo clasificamos a los seres vivos después de todos los estudios previos. Es muy importante que antes de la clase de hoy tratemos de dar una repasada rápida a todo lo que hemos ido viendo desde la célula, la formación de la célula, cómo se compone un organismo, qué tipo de células tenemos y cuáles son sus funciones. Bien, y como te iba mencionando, esta semana pretendo que tú aprendas dos cosas. Primero, que menciones las diferencias de los reinos. Veremos qué son los reinos más adelante. Y luego, que analices las funciones vitales de los seres vivos y cómo se relacionarán con estos reinos. Es importante recordar cuáles son las funciones de los seres vivos. Con todos logramos conversar de este tema en clase, pero sí lo vamos a ver rápidamente. La nutrición, algunos crean sus alimentos y algunos necesitan alimentos externos. La relación con otros seres vivos y con su propio organismo y la reproducción como algo fundamental para el desarrollo de los seres vivos. Y como les iba mencionando, es importante saber que hay un término que se llama taxonomía, que es la ciencia que estudia la clasificación de los seres vivos. Vamos a ver que más adelante aparecerá como un lenguaje técnico y también que los ordena, clasifica, les da un nombre científico. Más adelante ya, cuando trabajemos cada reino, vamos a ver que mucho de la composición tiene un nombre científico. Es un nombre que se usa específicamente para reconocer la clase, el orden, la familia o la especie. Cuando hablamos de especie es la nivel básico, es decir, el individuo como uno. Bien, entonces tenemos 5 reinos importantes. Los protistas, moneras, hongos, en algunas bibliografías los van a encontrar como fungi, animales y plantas. Te voy a hablar de forma general de los reinos, de los 5 reinos. El primero es el moneras. Es una célula procariota. Ya habíamos hablado que las células procariotas son las que no tienen un núcleo definido. Son invisibles a la vista humana. Se necesita sí o sí usar un microscopio para la observación de ellas. Y pues uno de los grupos más importantes son las bacterias, que, ya en algún momento lo comentamos, nos pueden enfermar, pero también son necesarias. Existen las bacterias dentro de nuestro sistema digestivo que son las que ayudan a descomponer nuestros alimentos. Son heterótrofas. Y también tenemos otro tipo, las cianobacterias, que son organismos también unicelulares, son procariotas y autótrofos, significa que hacen su propio alimento. Luego sigue el reino protista, es un normalmente compuesto de algas, algunas amebas, son unicelulares y al igual que el reino anterior, se necesita un microscopio muchas veces para la observación de algunas de estas especies. Están en gran parte de nuestro mundo y en todos los ambientes que podamos imaginar. El reino protista es importante para la descomposición de algunos elementos. Empezamos ya con los reinos, algunos son más avanzados. Los hongos o fungi, como lo vas a encontrar en cierta bibliografía, hay unicelulares y pluricelulares. Es decir, algunos tienen una célula o otros tienen muchas células. Son eucariotas. Son heterótrofas, significa que necesitan de otros para alimentarse y tienen algunos la capacidad de desplazamiento. Principalmente lo podemos ver en los hongos, como los champiñones, las levaduras, que son un tipo de hongo, y los moho. ¿Dónde vemos un moho? Cuando dejamos algún alimento malograrse, por ejemplo una mandarina que ha quedado mucho tiempo, se crea una capa como de una telita encima, eso es moho. Es el crecimiento de este tipo de hongo. También el pan, lo vemos ver en diferentes descomposición. Ayudan al proceso de descomposición, específicamente el moho. Y los más elaborados, que son pluricelulares, como los hongos que podemos ver
En este caso más común es el champiñón para nosotros. Y bueno, viene uno de los reinos más complejos, que es el reino de las plantas. Tienen células eucariotas, obviamente vegetales, son pluricelulares, tienen muchas para el funcionamiento, forman tejidos, tienen toda la estructura del organismo que habíamos visto, ya tienen una estructura elaborada, raíz, tallos, hojas, frutos, y van a variar según la necesidad y el ambiente donde creen. No todas las plantas físicamente son iguales. Algunas, por ejemplo, los cactus que crecen en el desierto tienen espinas que le permiten captar el agua del ambiente. Hay plantas de agua, ya se desarrollan en diferentes ambientes y se construyen para poder subsistir en este ambiente. Son autótrofos, es decir, producen su propio alimento. Ya más adelante también veremos la clorofila, habíamos visto la estructura de una célula vegetal, que era verde, justamente como las hojas, para ayudar a la producción de estos alimentos. Este reino no se desplaza, se mantiene normalmente. Puede generar movimiento, como en alguna vez lo vimos. La planta, por necesidad de alimentación, busca la luz, entonces puede generar movimiento hacia la luz, pero no tiene un desplazamiento propio. Y este es el último grupo, es el más elaborado, son pluricelulares, células eucariotas, animales, forman tejidos, forman sistemas, forman organismos, son heterótrofos, necesitan de otros seres para alimentarse y pues toda la clasificación que tú desde pequeño has visto, según su división son lo que se alimentan, omnívoros, carnívoros, herbívoros, cómo se desplazan. La clasificación del animal es la más compleja, es sumamente extensa, lo vamos a ir viendo también poco a poco. Por eso te invito a revisar tu página libro número 16. Y es importante entender que no solo clasificamos por reinos, después de los reinos vienen los tipos, clases, orden, familia, géneros y la especie, como te había dicho, es el individuo. Entonces es importante que aprendamos estas características generales y nos domestiquemos un poco con las palabras eucariotas, procariotas, unicelulares, tejidos, heterótrofos, autótrofos, taxonomía, como la ciencia que estudia la clasificación. Bien, te voy a dejar tres formas de ampliar la información. Hay un video bastante ameno, como menciona, por ejemplo, el hongos, le dice fungi. Hay tu libro de texto que te va a ayudar y también un portal con bastante teoría para que puedas ampliar la información leyendo. He tratado de resumir lo más compacto. Como te digo, es importante hacer nuestro algunos términos que verán en sus evaluaciones más adelante. Bien, para esta semana te propongo dos actividades distintas. Primero, en tu cuaderno vas a continuar trabajando las actividades 3, 4 y 5 que te plantean en tu libro. Si bien no hemos visto ADN y en ahí te va a plantear un poco lo que es el ADN, te doy unas líneas generales. El ADN es aquel que lleva carga, valga la redundancia, carga genética, es decir, nos permite traspasar los genes de padres a hijos entre especies. Entonces es muy importante, el ADN mantiene proteínas específicas que permiten y la afiliación entre personas. Gracias al ADN aparecen estos términos como el término filial, la relación entre nosotros. Entonces te invito a también, si quieres buscar un poco más con respecto al ADN, es importante que manejes estos términos en tu cuaderno. Esta vez vamos a trabajar con una actividad de retorno. Necesito que veas los links, necesito que escuches nuevamente el audio, puedas leer toda la información, porque necesito que ahora construyas tú un organizador visual. Voy a dejarlo a libertad, te recomiendo un mapa mental, te va a ayudar, agrega dibujos a mano, si no tienes impresora, y lo que necesitas es que lo elabores en tu computadora. Algunos programas que te pueden ayudar, pues el básico CMATool, puedes hacerlo en PowerPoint. ¿Y cómo me lo vas a mandar? ¿Como un PDF o como una imagen? Para yo poder descargarlo rápidamente. Y en algún lado de eso necesito que esté tu nombre. Necesito con claridad que esté tu nombre y tu sección para yo poder revisarlo y ponerle una nota. Entonces es muy importante revisar toda la información, usar los términos adecuados. Te voy a pedir una rigurosidad científica para este trabajo.
Bien chicos, espero que la clase haya sido clara. Ya próximamente nos estaremos conectando de otras maneras. Pero antes de terminar mi clase me es importante que hagas un poquito, como todas las clases, un poco de la metacognición. Es importante ahora que estás generando un proceso de autoaprendizaje, leas toda la información que te damos y leas los links que te mandamos para que puedas ampliar el conocimiento. Sé que las actividades se están juntando, pero sí es importante. También muy importante en esta clase es que aparezca la palabra taxonomía y que manejes el lenguaje técnico que te he estado hablando anteriormente. Que podrías determinar qué te falta aprender, qué necesitas de mí. También, si tú necesitas o tienes dudas, puedes dejar tus comentarios o tus preguntas en el video que yo estoy contestando todo. Y si necesitas más información, también hacérmelo saber para yo mandarte otros links de información y puedas ampliar el conocimiento trabajado.